entonces este próximo 30 de abril se estará realizando un paro y concentración por el despido de Ariel Ibelli. Ahora le voy a preguntar bien el nombre a Carlos. A propósito de lo que señala el sindicato de trabajadores, es que su despido se habría dado por comer un sándwich allí en su trabajo. Recibo con muchísimo gusto a Carlos Weiss para hablar del tema. ¿Cómo andás, Carlos? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Un placer recibirte. Contanos qué pasó, ¿Qué fue despedido este trabajador y cuál es la razón que se esgrime para despedirlo? Bueno, sin lugar a dudas que para el sindicato sigue siendo doloroso después de ya 2 semanas seguir con el tema y obviamente no tener reintegro el puesto de trabajo del trabajador despedido por comer un sándwich de merma y obviamente por tener hambre. Sin lugar a dudas que esto marca un precedente dentro de los supermercados y de todo el sector, no quepa duda. Ya agotada todas las instancias de diálogo, bipartita, tripartita, consejo salario, bipartita nuevamente, no nos queda otra que obviamente hacer el paro y la movilización el día 30, como estamos convocando, ¿no? Bien. Recordale a la gente exactamente cuál fue la situación de este trabajador, quién lo encontró y si inmediatamente se procede al despido del mismo. Sí, bueno, ahí en realidad se encuentra el trabajador comiendo un sándwich que estaba de merma. Nosotros hablábamos literalmente de la bolsa negra de basura, donde sin lugar a duda las cámaras lo agarran comiendo el sándwich y se le hace un acta de infracción y la empresa automáticamente lo despide. En el momento no estaba claro la situación del despido de él, si era por mejora de servicio o por notoria de mala conducta, porque la empresa dice que se le perdió la confianza, y bueno, y ahí obviamente se genera la primera llamada con la empresa que rápidamente saca sobre la mesa la notoria de mala conducta y lo despide por mejora de servicio. Ahora, entonces, notoria sí. Mala conducta, ¿por qué, Carlos? Bueno, en realidad en la primera instancia se hablaba hasta que el trabajador había robado el sándwich para comer. Entonces, bueno, tenemos una situación muy complicada porque la empresa no desconocía la situación del trabajador. Esa es la realidad. O sea, veníamos ya a hacer gestiones con la empresa porque lo habían trasladado a locales y eso generaba obviamente un gasto mayor al trabajador y obviamente le dificultaba la liquidación que él cobraba. Él rondaba por diferentes motivos, por obviamente retenciones judiciales y otros haberes que tenía de descuento, rondaba entre los 8 a 10 mil pesos de su liquidación mensual. Eso cuando lo pasan de 8 la sucursal de 8 de octubre, no trabajaba para 26 de marzo, él vivía en Suárez, para un ómnibus interdepartamental que lo dejaba en el local 8 de octubre y ahí entraba a trabajar, tuvo que obviamente hacer un gasto mayor de un ómnibus de Montevideo, de ida y vuelta, obviamente para trasladarse a la sucursal de 26 de marzo. Eso obviamente en su ingreso menguado, con 8 a 10 mil pesos, eso le trajo obviamente a mudarse a Montevideo, a pagar una pensión alrededor de 6.500 pesos, y obviamente eso le generó mayor dificultad en su días de comer de vida, ¿verdad? Ahora, Carlos, te pregunto, ustedes entonces como sindicato ya le habían planteado a la empresa que por la vulnerabilidad en la que se encontraba el trabajador no convenía ni trasladarlo ni nada porque todo podía hacer que su situación quedara más precaria, digamos que la empresa estaba al tanto de las dificultades de este trabajador para desempeñar sus tareas. Sí, claro, sin lugar a dudas, la empresa estaba al tanto de la situación porque fue planteada por mismo los delegados sindicales y la dirección y con la gerencia local fue planteado estos temas. Entonces la empresa estaba al tanto de la situación del trabajador, pero como lo precisaba el 26 de marzo porque necesitaba hacer un cambio de vigilancia el 26 de marzo, no le interesó y lo trasladó igual. Pero más allá de eso, nosotros obviamente decimos, para nosotros comer por hambre no es robar, y más cuando es un sándwich obviamente de merma, que ya estaba para tirar. Entonces, si un trabajador llega a esa situación de comer un sándwich de la bolsa negra, como le decimos nosotros, en realidad es por necesidad. No es que fue a la góndola y agarró un chocolate, agarró una caja de cigarro, un whisky, o algo que obviamente no es necesidad de primera instancia para comer. Entonces, bueno, ante eso, nosotros obviamente es muy doloroso el tema, ¿no? Qué tremendo. ¿Este trabajador tenía algún otro antecedente? ¿Había tenido mala conducta en algún otro momento?
Bueno, ahí en realidad nosotros las únicas pruebas que se nos presentó es un compañero que tiene 3 años y meses, o sea, 3 años aproximadamente en la empresa. El único legajo que se nos presentó por parte de la empresa fue una amonestación por llegar tarde. No tenemos otro legajo presentado por la empresa en las negociaciones. Sin lugar a duda, para nosotros es un legajo limpio de 3 años, de que obviamente no merita este despido. Nosotros en la primera instancia planteábamos, hasta estábamos dispuestos que, bueno, si se cometió una infracción por comer el sándwich o por no avisar o por exponer la situación en el momento, el trabajador y nosotros estamos dispuestos hasta que, bueno, se le aplicara una sanción. Claro. Porque siempre hablamos de la sanción correctiva. Entonces, bueno, pero no llegando al despido por una falta de confianza, cuando nosotros hemos venido denunciando casos con los menús que se hacen con merma, venimos denunciando casos que para nosotros, nuestro entender de la empresa, quedan turbios. Recientemente se tuvieron que despedir gerentes y subgerentes por obviamente denuncias que daban como en realidad en el robo en la empresa. Entonces, bueno, todas estas cosas que para nosotros hacen al día a día y que no se puede permitir. El trabajador A y el trabajador B, si tenés corbata está todo bien y te investigo o trato de ver cómo te cubro, y si no tenés corbata automáticamente te despido. Ahora, Carlos, te pregunto, cuando se da el despido de este trabajador y ustedes empiezan a encontrar en la empresa una negativa a rever la situación, ¿qué dice el Ministerio de Trabajo al respecto? Porque han habido casos, no de estas características, pues esto me parece tremendo, pero sí donde se invoca, bueno, nosotros tenemos firmado tal cosa, tal convenio, esto se va a considerar una falta grave, ellos ya lo sabían, etcétera. Te pregunto, en ese sentido, ¿hay alguna firma de los acuerdos que hacen ustedes o algo que considere o que le dé la libertad a la empresa para considerar esto una falta tan grave? Bueno, ahí vale destacar dos temas del Ministerio. Nosotros cuando citamos a Tripartita, a Vinatra, ahí los esfuerzos de los negociadores del Grupo 10 obviamente fueron en esta idea que vos decís, obviamente en la fuerza idea de, bueno, veamos, recapacitemos, pero claro, bueno, la empresa se cerró a que no. Tuvimos la segunda instancia tripartita, que es el Consejo Salario, porque tenemos una cláusula de paz firmada con el Consejo Salario, que obviamente necesitamos primero citar ahí y agotar las instancias. La realizamos. Para nuestra sorpresa, ahí en ese Consejo Salario, la empresa también seguía cerrada. En el Uruguay el despido es tarifado, por lo cual ellos le pagaban al trabajador todo y no tenían ningún problema, no tenían que dar ninguna explicación. Y con una insensibilidad tremenda, nosotros seguimos manteniendo que en esta reunión se midió el hambre del trabajador, porque ahí hubieron frases que para nosotros fueron inafortunadas, que como diciendo, al trabajador se pagaba todo el salario, si él no se sabía manejar era el problema de él. Entonces digo, te genera esa medición de hambre de un trabajador con la situación que estamos viviendo. O sea, nadie desconoce que era la situación que estamos viviendo en Uruguay. Entonces, esas cosas que para nosotros también fueron muy dolorosas. Pero también, esto también lo dije en algunas notas y lo vuelvo a repetir, desde el Ministerio, porque que habían 2 pasos, desde el Ministerio, por lo menos el director de Trabajo o el ministro de Trabajo, nunca le bajó el tubo para llamar y decir, bueno, sentemos, vengan por acá por el despacho nosotros a hablar, que es una situación complicada. No hubo esa llamada, como si hubieron llamadas para que nosotros pudiéramos ir a firmar un convenio colectivo con la cláusula de paz. Automáticamente se levanta el teléfono y se nos convoca para ir a firmar la cláusula de paz en un convenio colectivo del sector. Nuestro convenio colectivo se terminó firmando en el despacho del director de trabajo, con la presencia de los trabajos y en alguna instancia el ministro en la vuelta, porque obviamente estaba complicado. Entonces, para esa instancia sí, pero para esta instancia que entendemos que son complicadas y que hicimos todos los pasos necesarios, no fueron capaces de levantar el teléfono. Bien, y ahora entonces te pregunto, Carlos, ¿cómo es la situación, el relacionamiento que les está diciendo el Ministerio de Trabajo en este contexto y con este caso en particular? Bueno, nosotros ahora en esta instancia con el Ministerio de Trabajo obviamente no estamos convocados, no estamos convocando nueva reunión por el hecho de que votamos las instancias. Siempre estamos abiertos al diálogo, por eso nosotros vamos a un paro el 30 con movilizaciones, que ahí también enreda algunos otros temas que estamos teniendo con la empresa. También tenemos más de 12 denuncias presentadas por acoso, que la empresa la dilata, no da respuesta.
tenemos abusos de cambio de horarios y días libres abusivos en el local, amenazándolo que si no van a perder el trabajo. Tenemos varias situaciones que obviamente la empresa empezó a apretar sobre las situaciones estas que estamos teniendo de conflicto con la empresa. Incluso con las medidas del paro hoy, ya empezaron las sucursales a apretar a los trabajadores que si hacen el paro, después no me vengan a pedir nada, no me vengan a hacer de comer algún pedido de cambio de horario. Tengan en cuenta que si ustedes paran, después quedan en el filo, cualquier cosa van a ser los primeros despedidos. O sea, empezaron con esa política que para nosotros obviamente es antisindical totalmente, ¿no? Bien, claro, pero y en ese punto, ¿cuál es la referencia para defender los derechos? Porque no pueden hacer lo que quieran y las presiones en este sentido están penadas por ley también. Sí, sin lugar a duda, por eso nosotros hicimos todo el trabajo previo de las reuniones, lo hicimos sobre aviso a la población a través obviamente de ustedes y la prensa, y ahora nos queda tomar las medidas que entendemos que el 30 es un día muy especial en los supermercados, donde bueno, hay mucha gente que se vuelca obviamente a hacer sus compras por el predio del 1 de mayo, y bueno, nosotros ahí queremos obviamente seguir informando a la población de lo que nos está pasando como trabajadores de supermercados, que estamos hablando en un contexto complejo de la situación, más allá del salario que para nosotros obviamente rondan los 20.000 pesos, ¿no? Sí. Acá nosotros queremos ser bien gráfico para que se entienda la situación. Nosotros tenemos en la empresa un menú subsidiado, que fue una conquista de los trabajadores hace muchos años, que nos sale 30 pesos. O sea, el 95% del menú es subsidiado, que fue un logro, una lucha y una conquista de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa acá? Ronda más o menos unos 2.800 personas que trabajan en Devoto, solamente Devoto, porque obviamente es para toda la cadena de distribución, son muchos, pero hablemos solamente de Devoto específicamente, aproximadamente unos 2.000 trabajadores comen ese menú, si no es un poquito más. ¿Qué es lo que pasa aquí? El 65% de esos trabajadores es la única comida que comen en el día. O sea, no es que comen otra comida, es la única que tienen para comer. Pero también hay algo muy particular, que el 40% de ellos son madres jefas de hogar que se lo llevan para sus hijos, porque no tienen para comer. Entonces, estamos hablando de una situación muy compleja, o sea, que es muy sentida, por lo menos para este sindicato, lo que estamos hablando. Y nos queda obviamente ese dejo de estar desnudando las situaciones de los compañeros, pero es la realidad dentro de su parte. No, es tremendo lo que estás diciendo, y todavía lo que mencionás acerca del tema de las presiones, ¿no? De las presiones para no manifestarse, o las presuntas presiones también para no seguir reclamando por sus derechos, es gravísimo. Sí, sin lugar a dudas, por eso nosotros lo queremos el 30, queremos que obviamente sea una movilización en el sentido de seguir poniendo los reclamos sobre la mesa. Seguimos con el reclamo obviamente del compañero de despedido, pero también obviamente estas cosas del acoso, que no se da respuesta, del abuso, de lo que está viendo, y bueno, y eso obviamente va a estar todo reivindicado el 30, y bueno, y de ahí seguirá para adelante el proceder que entendamos como sindicato continuar, porque bien, también estamos haciendo una llamada al sector en su conjunto, que van a venir con todas seguridades movidas posteriores, pero también el 30 vamos a reivindicar el despido de una trabajadora de Tata, Judith, solamente por un cambio de horarios, o sea, uno que también es muy sentido para el sindicato, porque viene ya de hace más de un mes reivindicando el reintegro del puesto de trabajo, y se hace oído sordo en una situación también inhumana, como le llamamos en este sentido, ¿no? Tremendo lo que estás contando. Yo te pregunto, ¿de qué manera los usuarios de esas cadenas de supermercado podemos dar una mano a ustedes los trabajadores? ¿De qué manera se puede colaborar también para esta lucha, para concientizar la necesidad de desprecarizar tanto la situación laboral?
Bueno, ahí sin lugar a dudas nosotros siempre llamamos a la reflexión del cliente. Ahí existen dos caminos. La empresa hoy en día puso una línea que la promociona en las sucursales para llamar una línea de transparencia que le llama, y también a través de obviamente la denuncia concreta a la página de la empresa o a la sucursal. Eso sin lugar a dudas ayuda y esperemos que por lo menos haga el clic la empresa de no seguir con estas acciones. Nosotros nunca llamamos a que no dejen de comprar, porque también entendemos que es una parte laboral que se pierde en caso de que masivamente dejen de comprar, pero bueno, también entendemos la situación y creemos que obviamente en el apoyo, cuando nosotros estemos tomando una medida, el vecino o la vecina que vaya lo entienda, lo comprenda, o sea, y que no vaya a un local y diga, estoy inadaptado, están atrancando, no me dejan comprar, o están acá y no me dejan pasar, o no puedo hacer mis compras, o etcétera, etcétera, como muchas veces se toma eso y no el contexto general de por qué está. Sí, porque hay desconocimiento también, ¿no? O sea, se aprovecha que hay un desconocimiento de la gente de lo que les está tocando vivir como trabajadores, ¿no? Que es gravísimo. Que es gravísimo. Por eso que esta vez lo hicimos al revés, ¿no? O sea, hicimos todo, obviamente, la concientización de cuál era el problema, y que sin lugar a dudas esto ha sido grande, porque en realidad ha repercutido en varios medios y hasta a nivel internacional, te podría decir, con el tema del despido del trabajador, ¿no? Entonces, bueno, con esto creo que por lo menos el vecino que se informa está informado de la situación. Bien. Pero bueno, vamos a esperar que el 30, obviamente en un lugar complicado, porque nos vamos a concentrar en el local de Sayago, que queda en Ariel y Bell, donde vamos a tratar de obviamente reivindicar nuestros temas. Bien, gracias Carlos por ahora. Ojalá que haya una respuesta también del Ministerio de Trabajo, donde independientemente de la convocatoria o no que ustedes puedan hacer o la solicitud, es la cartera que debe regularizar y que debe trabajar para que no haya abusos de ninguna característica, sobre todo para los trabajadores, que son siempre un eslabón bastante débil de la cadena. Así que esperamos la respuesta del Ministerio de Trabajo. Gracias por esta... Sí. Un detalle con esto que me decís, sin lugar a duda, nosotros hemos escuchado al ministro decir que es el lado izquierdo que tira del gobierno. Esperemos que en estos casos, que obviamente, como tú decís, somos la cadena más fina y somos los trabajadores que obviamente estamos necesitando por lo menos esa convocatoria, escuche y pueda por lo menos sentarnos en una reunión y ver los diferentes temas que podemos tratar. Ojalá, para eso está la cartera. Gracias Carlos, te mando un abrazo enorme, que pases muy bien. Una movilización grande de los trabajadores de Devoto que denuncian la precarización de su trabajo, presiones, abusos y despidos, porque un muchacho comió un sándwich que estaba en la bolsa negra, la bolsa donde se ponen los residuos para tirar. Hay decisiones que nadie quiere tomar, pero estamos obligados a hacerlo. Empresa Atlántida, la mayor y más moderna empresa de Pando, atiende servicios de las principales